Esta conferencia se titula ¿Qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? ¿Sí? Estábamos viendo cómo pues nosotros estamos en esta manifestación y bueno, incluso en este curso porque pues queremos desarrollar esa sabiduría que hay en nuestro interior, esa sabiduría que es particular de nuestro ser, ¿sí? Pero ya hemos aprendido cómo la sabiduría se asienta sobre 4 pilares y el primer pilar es el pilar de la ciencia. Esa ciencia, como ya les decía, consciente, esa ciencia que nos invita a practicar para que podamos comprobar, para que podamos corroborar todo este conocimiento y todas estas teorías que nosotros estamos recibiendo acá, ¿sí? En este mundo existen tantas teorías, tantas hipótesis, tantos conceptos diferentes. ¿Cuál de ellos es el verdadero? ¿Sí? ¿Cuál teoría es la correcta? Eso solamente lo puede saber uno experimentándolo, lo puede saber uno yéndolo pues a comprobar y esa comprobación se da a través de lo que es la práctica, ¿sí? Aquí nosotros hemos enseñado muchas prácticas y todas las prácticas dan resultados positivos, o sea, todas las prácticas funcionan. Pero hay diversos aspectos que impiden que nosotros veamos esos resultados positivos en las prácticas o que saquemos en limpio, como también se puede decir, esas prácticas, ¿sí? Que los vamos a estar estudiando el día de hoy. Y ahí mismo, pues vamos nosotros reflexionando qué es lo que hemos ido descuidando, el por qué pues no nos desdoblamos o no hemos logrado hasta este momento que ya estamos finalizando este ciclo un desdoblamiento astral consciente, por qué no hemos logrado pues una meditación trascendental, acceder a lo que es la sexta o la séptima dimensión. Y si no hemos logrado un desdoblamiento astral consciente, pues por ahí, iniciando por ahí, hay muchísimas cosas que no hemos comprobado, que no hemos experimentado o que no hemos corroborado. Recordemos que son 75 conferencias. Bueno, ahora vamos en este punto por la número 45 de la fase A y todas ellas tienen pues eh, cuestiones relacionadas con el avance en este trabajo interior que nosotros debemos de ir a comprobar, que nosotros debemos pedirle a nuestro ser que nos muestre para de esa manera ir nosotros haciendo este conocimiento sangre y carne, ¿sí? Una sabiduría propia, nuestra, no algo que nosotros pues aprendimos en una conferencia o que leímos en un libro. Tenemos la referencia, pero nos ponemos a practicar y vamos y comprobamos, corroboramos y experimentamos. Recordemos que la sabiduría o la verdad solamente puede ser experimentada, que no la vamos a encontrar en conceptos, no la vamos a encontrar en un libro, no la vamos a encontrar en estas conferencias siquiera. En estas conferencias se entrega lo que es el conocimiento y las herramientas que nos permitirán, si nosotros nos ponemos a practicar, encontrar esa verdad, hacernos, digámosle así, dueños de esa verdad, de nuestra propia verdad a través de lo que es la experimentación. Pero no es que estas conferencias sean la verdad, sino más bien que nos dan las herramientas. Y son muchas las prácticas que nosotros pues hasta este punto hemos ido enseñando. Prácticas que funcionan, prácticas necesarias para el avance. Ustedes ven cómo, por ejemplo, la práctica del desdoblamiento astral es una práctica que en este temario de fase A se enseña 3 veces. Hay 3 conferencias con técnicas diferentes, ¿sí? Porque es una práctica sumamente importante. Tantas cosas que uno pues puede ir a investigar, que si de vidas pasadas, procesos futuros, que si cómo van nuestros karmas, visitar templos, que si conocer las partes de nuestro ser, que nos muestren la pareja, que cómo vamos con determinado defecto psicológico, ¿sí? Corroborar si es cierto que pues después de la muerte hay vida, ¿no? O si hay otras existencias y cuántas existencias hemos nosotros vivido, que si podemos ir a visitar lo que es el Tribunal de la Justicia Objetiva y así sucesivamente. Realmente, pues, es mucho, ¿no? Lo que podemos hacer con esa práctica de lo que es el desdoblamiento astral. Pero se dan situaciones, casos, estudiantes que todavía hasta este punto no han logrado lo que es el desdoblamiento astral. Incluso hay que tomar en cuenta, pues, una primera cosa, ¿no? Y es que practiquemos.
es que por lo menos vayamos y hagamos la práctica cuando nos vayamos a acostar, porque puede darse el caso que ni siquiera nosotros nos hayamos puesto una disciplina en torno a esta práctica y a las demás prácticas, ¿sí? Pero puede darse el caso que nos hayamos puesto, digámosle así, una disciplina, nos hayamos puesto o nos hayamos tomado esa determinación de que sí, vamos a hacer tales o cuales prácticas, pero entonces ahí vienen esos aspectos que o nos impiden practicar o que si estamos practicando impiden que nosotros logremos sacar en limpio esas prácticas y pues los vamos a estar estudiando el día de hoy. El primer aspecto del fracaso viene siendo la falta de concentración. Recordemos que la concentración es la conciencia centrada en la acción. La misma palabra concentración, si ustedes se fijan bien, lo dicen, ¿no? Con conciencia, centrada y cohesión, acción. Conciencia centrada en la acción. Cuando nuestra conciencia está centrada en una acción, pues todo lo que haga lo va a hacer perfecto, porque la conciencia es perfecta. La conciencia todo lo sabe. Cuando nosotros nos concentramos, nos unimos o se abre ese canal de comunicación que pues permite que nosotros recibamos esa sabiduría directamente desde la fuente. A través de la intuición, en forma de comprensión, recibimos nosotros de nuestro Padre, que tiene su asiento en la glándula pineal, esa sabiduría, esa información que nosotros necesitamos, ¿sí? Para que aquello que nosotros estamos haciendo o nos disponemos a hacer nos quede de una forma perfecta. Ahí, pues cuando hablábamos de la concentración, dábamos el ejemplo de la lupa. Vemos cómo, pues, el sol disperso, pues no forma un fuego. Pero si nosotros tomamos una lupa y a través de esta lupa, pues pasan esos rayos del sol y la enfocamos hacia un punto, pues ahí surge lo que viene siendo el fuego. Veíamos también cómo lo que nos hace débiles a nosotros pues es precisamente eso, que nosotros no estamos concentrados, que nuestra energía está dispersa entre todos esos agregados psíquicos o defectos psicológicos que nosotros tenemos. Y que cuando nosotros hacemos este trabajo en el que liberamos la conciencia, en el que fundimos todas esas esencias, pues vamos logrando lo que es esa individualidad sagrada. Vamos uniendo todas esas partes de nuestro ser. Y bueno, ahí es donde nosotros nos volvemos verdaderamente poderosos. Vemos también cómo la falta de concentración o esa distracción pues es lo que ocasiona esos accidentes, ¿no? Está el cuerpo por un lado haciendo una cosa, pero la mente entonces está en otra cosa y la emoción pues está por otro lado. Cuando hablamos de concentración, recordemos que todos los centros que tiene nuestro cuerpo, que tienen pues diferentes funciones, tienen que trabajar al unísono, en pos de una misma cosa. Y lo que comúnmente pasa pues es todo lo contrario. ¿Sí? Nosotros pues podemos estar haciendo los oficios de la casa, podemos estar manejando, pero estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando en lo que hicimos ayer, en lo que tenemos que hacer mañana, en lo que nos espera en el trabajo, en el problema que nosotros dejamos en la casa. Y si vamos manejando, pues hasta un accidente se puede dar allí. Lo mismo pasa con nuestras prácticas. Nos ponemos a hacer una práctica, no nos podemos concentrar, no nos podemos enfocar porque pues no tenemos el ánimo, no nos sentimos a gusto, tuvimos alguna pelea, tenemos alguna preocupación. Hay algo que pues olvidamos hacer o hay algo que tenemos que hacer más adelante y todo eso nos impide a nosotros concentrarnos. Entonces ahí nuestro cuerpo pues está en disposición o lo tenemos ahí para hacer la práctica, pero no tenemos el ánimo adecuado para hacerlo porque nuestra emoción entonces está enfocada en otra cosa, estamos sintiendo un agrado por otra cosa o un desagrado por la práctica que tenemos que hacer y nuestra mente ni se diga. Ahí vienen todos los pensamientos, todo lo que no pensamos anteriormente
pues entonces este es el momento que nuestros egos aprovechan para que nosotros no podamos enfocarnos, para que la conciencia no se manifieste, para que no podamos hacer la práctica. Entonces, todos nuestros centros tienen que estar trabajando al unísono para que se logre esa concentración. La energía de cada uno de esos centros tiene que estar enfocada hacia una misma cosa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a lograr la concentración y que todos esos centros trabajen al unísono? Primero tenemos que fijar un objetivo. Nos vamos a poner ese objetivo en nuestro corazón. Recordemos que a la altura del corazón encontramos lo que es ese centro intelectual inferior. Entonces vamos a tener un solo pensamiento de aquello que vamos a hacer, de esa práctica que vamos a hacer, ya sea desdoblamiento astral, ya sea transmutación de las fuerzas cósmicas, ya sea que vayamos a hacer una meditación trascendental, ¿sí? Un solo pensamiento. Nos fijamos ese objetivo en nuestro corazón. Luego, pues tenemos que pues ponerle ánimo. Cuando le ponemos ánimo, entra en acción lo que es el centro emocional inferior. Allí encontramos el fuego que nos mueve, que nos motiva a hacer. Y cuando le inyectamos el ánimo, entonces empezamos a hacer. ¿Sí? El ánimo pues motiva lo que es ese centro motor y entonces ahí empezamos a accionar, empezamos a hacer la práctica, los pasos para la práctica. Hacemos el belilín, hacemos el círculo mágico, hacemos lo que es la concentración. Si por ejemplo es una práctica de mantralización de la O, bueno, ahí comenzamos a mantralizar. Si es una práctica de desdoblamiento astral, pues ahí utilizamos la técnica que vayamos a utilizar, ¿sí? Empezamos a hacer. Pero luego nos vamos a dar cuenta, bueno, como tenemos tantos defectos psicológicos, que se nos van a venir esos defectos psicológicos para sacarnos del instante, para sacarnos de ese estado de concentración y nosotros tenemos que mantener un control y ese control lo mantenemos con la muerte psicológica. ¿Sí? Ahí van a venir yoes, como les decía, que nos van a hacer tener sensaciones en nuestro cuerpo. Ay, que una piquiña por aquí, que una incomodidad, que un calambre, que entonces ahora me quiero voltear, que estoy sumamente, el cuerpo está incómodo y todas esas tensiones nos desconcentran. ¿Sí? Ahí pues con esas tensiones vienen las emociones, porque si las sensaciones son desagradables, pues obviamente vamos a sentir desagrado. Entonces ahí se va a estar experimentando o los yoes van a querer apoderarse o manifestarse a través de lo que es la emoción, haciéndonos sentir desagrado para que abandonemos esa práctica, haciéndonos sentir pues ese disgusto, quitándonos el ánimo y la motivación para hacer la práctica. Pero también van a venir a través de los pensamientos. Toda clase de pensamientos. Ay, no, yo mejor la dejo para mañana, como quiera, pues esta práctica no me va a salir, mejor me pongo pues a hacer otra cosa, ahí me pongo a fantasear, a planear, ¿no? A recordar cosas que hice o cosas que dejé de hacer, pero el control lo vamos a mantener con la muerte psicológica. A todas esas sensaciones, a todos esos desagrados, esas emociones negativas, a todos esos pensamientos que se estén manifestando, Madre Divina, elimíname este yo. Si nosotros mantenemos ese control, pues llega ese momento donde pues van a entrar en acción los demás centros, ¿sí? Va a entrar en acción lo que es ese centro instintivo. Ya pues en ese centro instintivo no es que se va a grabar, no, pero ese centro instintivo aprende a hacer esa práctica en ese estado de concentración y experimenta una satisfacción haciendo la práctica en ese estado de concentración, ¿sí? Entra lo que es ese centro emocional superior también en acción, generándonos la inspiración. Luego entra en acción lo que es el centro sexual, que es el que nos permite crear. Y luego entra en acción lo que es ese centro intelectual superior que pues nos va a dar lo que es el acierto.
Es allí donde nosotros logramos el desdoblamiento astral, es allí donde nosotros logramos acceder a esas dimensiones superiores o tenemos éxito en aquella práctica de transmutación de las fuerzas cósmicas o la mantralización de la O cualquier práctica que nosotros nos hemos dispuesto a hacer. Bien, algo también pues muy importante a saber es que esto de la concentración uno lo ejercita y uno lo va desarrollando. ¿Sí? Hay que saber que por culpa de la distracción de nuestros yoes, de cómo los defectos pues tienen completamente controlada, dominada, esclavizada nuestra mente, pues nuestra capacidad de concentración, de enfoque en algo se ha disminuido bastante, ¿sí? Afectando también lo que es nuestro centro intelectual inferior, nuestra mente. A nosotros se nos dificulta, se nos hace muy difícil concentrarnos en algo. Ni siquiera un minuto, ni siquiera un minuto, ¿sí? Entonces, pues algo que nos va a ayudar muchísimo a nosotros a ejercitar esa capacidad de concentrarnos es estar practicando la concentración en las diferentes actividades que nosotros llevamos a cabo durante el día. En todas las actividades. Pueden ser las actividades más sencillas o más superfluas como lavar la loza o barrer el piso. Lo importante no es lavar la loza o barrer el piso. Lo importante es que sea la conciencia la que esté actuando en ese momento. Que mientras estamos barriendo el piso tengamos ese recuerdo de sí. Somos nosotros los que estamos barriendo el piso, no que estemos barriendo el piso y la mente esté por allá, por Malibú, tomándose pues unas vacaciones. Eso es lo importante, que sea la conciencia, que estemos despiertos mientras estamos nosotros haciendo las cosas. Y recordemos que por ley de correspondencia, si nosotros durante el día estamos concentrados, estamos en ese estado de vigilia, en ese estado de autoobservación, en la noche también, por ley de correspondencia, lo mismo será. Y ahí vamos a ver ese éxito en esa práctica del desdoblamiento astral. Está uno en el astral y de repente le llega a uno ese recuerdo de sí y uno dice, bueno, pero sí, yo estoy en el astral, ¿no? Y va allí entonces a cumplir su objetivo. ¿Y eso por qué? Porque durante el día tenía ese estado de concentración o ese estado de atención. Entonces es muy recomendable que nosotros nos hagamos un cronograma de actividades. Muy recomendable. Ya pues luego uno como que no lo necesita tanto, pero al inicio sí ayuda bastante. En ese cronograma de actividades, uno la noche anterior pues anota todas las actividades que tiene que hacer al otro día, desde que se levanta hasta que se acuesta y le pone allí la hora, ¿no? Me voy a levantar a las 6 de la mañana y ahí uno comienza a anotar todo lo que va a hacer. Hay que darle, claro está, prioridad a las cosas de la conciencia. Entonces me levanto a las 6 y ahí mismo comienzo a hacer, utilizar una técnica o la técnica mantralización del Raon Gaon, por ejemplo, para recordar el astral. Lo recuerdo, lo anoto y entonces lo interpreto, ¿sí? Ya luego, pues, tengo que hacer tal o cual práctica. La práctica, por ejemplo, de meditación trascendental con koanes, que funciona mucho cuando uno lo hace en la mañana, ¿no? Porque uno tiene energía, está cargado de energía y la mente, pues, está como que un poquito más tranquila. ¿Sí? A las 7 entonces tengo que levantarme, ir al baño, cepillarme, bañarme, tengo que vestirme, incluso uno puede hasta elegir la ropa que se va a poner al otro día para el otro día no tener que estar con esas dudas y ahí pensando qué es lo que me voy a poner. Y así sucesivamente con todas las actividades y todas las prácticas pues del conocimiento. ¿Sí? Ya luego de que uno tiene anotadas todas esas actividades, pues al otro día lo que hay es que comenzar a hacer. Ya no hay que estar pensando qué es lo que tengo que hacer ni decidiendo, porque ya eso lo hicimos la noche anterior. Ahora simplemente vamos a ejecutar todas esas actividades en una forma conscientes, o sea, en un estado de concentración. Vamos a ocuparnos, vamos a hacer un esfuerzo, súper esfuerzos, incluso para que cada una de esas prácticas sea hecha de forma consciente. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, aplicando lo que les decía, el método para lograr la concentración, eliminando todos esos defectos psicológicos que se nos quieran manifestar en cada una de esas actividades. ¿Sí? Porque sí,
cuando nosotros, por ejemplo, querramos hacer la práctica de, de meditación, la práctica de meditación trascendental con koanes, bueno, ahí van a querer venir muchos yoes para distraernos, decirnos, ay no, ¿qué tal si me pongo a hacer otra cosa? ¿O qué tal si me pongo a dormir un ratito más? ¿O qué tal si lo dejo para la tarde? Todo eso pues uno tiene que eliminarlo. Cuando uno esté haciendo la práctica, pueden venir también muchos yoes a querer sacar a uno del instante y todo eso pues uno lo elimina. ¿Sí? Uno se va a ocupar de hacer esa actividad o de hacer esa práctica y va a eliminar todos los defectos psicológicos que se quieran entrometer, que nos quieran sacar de ese momento presente, de ese instante, que nos quieran hacer pensar incluso en actividades que tenemos que hacer más adelante. Tenemos que esforzarnos por hacer cosa por cosa. Ya cada cosa tiene su hora. Entonces, una actividad que me toca hacer la mía a las 8 de la mañana, ¿sí? La hago a las 8 de la mañana, pero pues no tengo que estar pensando en otra actividad que me toca hacer a las 3 de la tarde, porque cada cosa tiene su tiempo. Y si ya pues son las 3 de la tarde, pues no tengo que yo pensar en aquella actividad que hice a las 8 de la mañana, sin importar si me quedó bien o si me quedó mal. No, me voy a enfocar en esa actividad que tengo que hacer en el momento y en el instante. ¿Sí? Entonces vamos a hacer cosa por cosa, sin pensar en ninguna otra cosa, porque cada cosa tiene su tiempo, ya le sacamos ahí su espacio. No vamos a interrumpir una cosa por hacer otra. ¿Sí? Como es eso de que, bueno, yo estoy haciendo pues una práctica o estoy haciendo una meditación reflexiva y la voy a soltar para irme a fregar los trastes. O a la inversa, porque los yoes a veces se quieren hacer pasar por conciencia. Entonces estoy fregando los trastes, es mi hora, la hora que yo designé para fregar los trastes, pero pues como que me aburre, mejor los dejo y entonces me pongo a hacer una meditación reflexiva. Y eso pues es un engaño del ego, ¿sí? Porque ahí nos estamos distrayendo. Y lo importante, lo trascendental no es que freguemos los trastes. Lo trascendental es que lo hagamos de una forma conscientiva. Si nosotros estamos fregando los trastes y estamos en recuerdo de sí, en autoobservación, es una meditación que estamos haciendo allí. Entonces es algo para la conciencia. Estamos practicando incluso la muerte en marcha porque estamos eliminando todos esos yoes que nos quieran sacar de ese momento, de ese instante en el que estamos haciendo eso. ¿Sí? Entonces, no vamos a pensar en cosas que se van a hacer más adelante, ya lo mencioné, no vamos a recordar cosas que ya se hicieron anteriormente y nos vamos a mantener centrados en lo que hacemos. Y pues es obligatorio para que se dé ese estado de concentración, estar practicando la muerte psicológica, eliminando a esos elementos distractores que son los yoes. Recordemos que los defectos psicológicos no se manifiestan en el aquí y en el ahora. Por tanto, pues no se manifiestan cuando hay concentración. Cuando hay concentración, lo que se manifiesta es la conciencia, ese 3% que tenemos libre, ¿sí? Ese 100%, ese 3%, perdón, de autoconciencia, ¿sí? Pero los yoes se manifiestan en el pasado y en el futuro. Ahí es donde ellos se alimentan. Por tanto, a ellos no les conviene que nosotros estemos aquí en el momento presente, porque es desde ese momento que nosotros podemos descubrirlos a ellos y eliminarlos. Por tanto, no les conviene. Bien, el segundo aspecto del fracaso es la falta de fe. Pero aquí no estamos hablando de fe ciega, estamos hablando de fe consciente, estamos hablando de una fe que nos lleva a nosotros a experimentar, que nos motiva a nosotros a experimentar. Hay que saber diferenciar, ¿sí? Porque esa fe ciega está relacionada con la creencia, está relacionada con lo que es el fanatismo. Entonces, uno por fe, uno dice, no, yo sí creo. ¿Sí? Y cuando uno dice yo creo, entonces se anula esa necesidad en uno de ir a comprobar de que aquello que me están diciendo es cierto. Por tanto, nos referimos aquí a esa fe consciente.
que si por ejemplo nosotros hablamos aquí del desdoblamiento astral, no entremos de una vez en ese estado de escepticismo, en ese estado de negación de, no, eso no va a funcionar, eso es mentira, sino más bien nos motivemos, como, bueno, el desdoblamiento astral, déjame ir a ver si es verdad, ¿sí? No estamos desarrollando esa creencia, pero tampoco estamos entrando en ese estado de duda o escepticismo que nos impide a nosotros ir a comprobar, sino más bien pues vamos y comprobamos. ¿Sí? Entonces, esa fe consciente pues es la experimentación directa de la verdad, y lo contrario a esa fe consciente viene siendo esa duda. La duda es el peor enemigo que nosotros tenemos, ya que cuando ésta aparece fracasamos, porque nos convence de no hacer. Si nosotros les damos las herramientas, el conocimiento acerca de lo que es el desdoblamiento astral, y ahí nosotros comenzamos a dudar, ¿será que no? No, eso no funciona. Yo no lo voy a lograr. Eso tiene que ser algo diabólico, eso tiene que ser algo peligroso. No, yo nunca había escuchado de eso en mi vida. ¿Sí? Pues inmediatamente ahí uno se está cerrando las puertas a todas las posibilidades. O sea, sin darnos la oportunidad de ir a comprobar. Es que si nosotros recibimos, por ejemplo, nos hablan con respecto a una práctica, ¿m? Y recibimos ahí los pasos para nosotros ir a hacer la práctica, pues vayamos y hagamos la práctica. Desarrollemos los pasos de la práctica. Pero si nosotros en nuestra mente, incluso puede que vayamos y hagamos la práctica, pero aún así tenemos esa creencia de que no lo vamos a lograr, de que eso no funciona, de que eso no es verdad, pues así será. No lo vamos a lograr, no nos va a funcionar, no lo vamos a poder ver hecho realidad, porque ya tenemos esa negativa, ¿sí? Entonces tiene que uno ir centrado. No puede uno volverse un creyente férreo de las cosas sin comprobarlas, pero tampoco puede uno pasar a esa negación y a ese escepticismo sin comprobar. Recordemos que el creer o no creer son dos caras de la ignorancia. Y lo que nos ayuda a nosotros a trascender esa ignorancia es la experimentación, es la comprobación, es que nosotros pues nos pongamos a practicar. La fe se alimenta a través de las obras. Cuando nosotros recibimos los pasos para hacer cualquier práctica, si nosotros nos ponemos ahí a hacer la práctica, pues ahí se va alimentando la fe. Eso es una demostración, bueno, de que pues tenemos, digámosle así, esa fe, ¿sí? De que pues esa práctica nos puede funcionar, de que esa práctica pues nos puede ayudar. Por eso pues nos estamos poniendo o tomando ese espacio, ese momento para hacer esa práctica, ¿sí? Y ahí comenzamos nosotros a practicar, comenzamos nosotros a hacer hasta ese momento en el cual nos sale la práctica. Y ya luego de que nos sale la práctica, pues ahí sí es verdad que no queda ningún espacio para la duda. Ya hemos experimentado. Ya luego de que uno logra por primera vez lo que es ese desdoblamiento astral consciente, ¿quién nos puede quitar a nosotros esa experiencia? ¿Quién nos puede decir a nosotros que no, que eso no funciona, que eso no es verdad? Ya lo hemos pues experimentado, ya lo hemos corroborado, ya lo hemos comprobado, ¿no? Y a partir de allí pues obviamente esa fe consciente se va alimentando en base a lo que es esa experimentación. Igual para todas las demás prácticas. Que una meditación trascendental, que la sexta o la séptima dimensión. Por ahí hemos escuchado tanto hablar de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos hablando de dimensiones superiores. Bueno, pues aquí tenemos una herramienta que nos permite a nosotros experimentar esas dimensiones superiores, experimentar ese samadhi, ese vacío iluminador, experimentar esa unión con Dios, experimentar qué es vivir sin el ego. Bueno, entonces pongámonos manos a la obra con esa práctica, ¿sí? Vayamos con toda la fe, vayamos con todo el amor, vayamos con la confianza en nuestro ser, en nuestro Padre, en esa parte de Dios que está dentro de nosotros, de que la vamos a lograr, de que vamos a tener éxito en esa práctica, ¿sí?
Y si nosotros vamos pues en ese estado correcto, en ese estado de ánimo correcto, con esa motivación, con esa confianza, esa fe en nuestro ser, porque recordemos que el Padre pues es el que hace, pues no vamos a fracasar. Vamos a tener fe en cualquier práctica que nos dispongamos a hacer y vamos a ver pues los avances. Hay prácticas que pues se toma su tiempo. Se toma su tiempo para nosotros pues ver esos avances. Por ejemplo, si hablamos de la mantralización de la O, que es para desarrollar la intuición. No pensemos nosotros que de un día para el otro pues ya vamos a desarrollar esa intuición. No, hay un proceso. Todos los días le sacamos un tiempito a esa práctica para hacerla. Eso también es otra cosa a tomar en cuenta, porque a veces nosotros por la impaciencia queremos que las cosas o los avances se den de un día para otro. Y lo mismo con las demás. Hacemos la práctica del desdoblamiento astral hoy y no nos salió, entonces ahí pues comenzamos a dudar e incluso abandonamos pues esa práctica, ¿sí? Y pues tenemos que practicar con fe hasta tanto la práctica nos salga y comencemos a ver los avances. Esos avances que uno comienza a ver son un aliciente, le dan a uno pues muchísima satisfacción, aumentan la fe, aumentan en uno lo que es pues ese anhelo, esa seguridad, esa potencia, ¿no? En torno a lo que es la consecución y el éxito pues de la práctica, ¿sí? Bien, el tercer aspecto del fracaso es el temor, el miedo. Vamos a recordar que el miedo pues es una fuerza contraria al amor. Recordemos que el amor pues está en las obras, el amor es ese fuego, es ese ánimo, es esa energía que nos impulsa a nosotros a hacer, ¿sí? A hacer en pos de los demás, que nos motiva a nosotros pues a servir, a sacrificarnos por los demás. Pero pues el miedo es la antítesis del amor y es todo lo contrario. El miedo a nosotros nos paraliza, impide que nosotros hagamos. Miedo pues en muchos sentidos, en muchos aspectos, eh, como por ejemplo cuando vamos a hacer una práctica del desdoblamiento astral. Siempre conviene, siempre que hablamos del astral, pues nosotros aclaramos esos aspectos equivocados, tergiversados que hay por ahí con respecto a la práctica. Que si nos vamos a quedar por allá, que luego no vamos a poder volver, que el cordón de plata se va a romper, que alguien pues va a poseer nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Siempre aclaramos esos conceptos porque son muy equivocados, ¿no? Están muy tergiversados. Pero nosotros nos disponemos a hacer la práctica y vamos a ver cómo esos defectos psicológicos que nosotros tenemos toman nuestra mente y comienzan allí, a través de esa imaginación mecánica, a proyectarnos toda clase de escenas terribles. Sí, uno está haciendo ahí su práctica del desdoblamiento astral y le viene a uno una fantasía de que le va a salir a uno un demonio, por ejemplo, o de que alguien pues lo va a atacar y escucha a uno un sonidito por aquí, eso le da a uno pues un terror y comienza uno a experimentar toda clase de sensaciones. Y obviamente, ¿qué va a hacer uno? Pues no hacer la práctica. Eso evita que uno pues tenga esa disposición para ir a hacer su práctica. Cuando hablamos de esa práctica de meditación trascendental, vemos que uno de los síntomas es como ese vértigo, o también uno experimenta como que se va, entonces uno siente, así lo describo yo, como que se va a morir, porque es que el ego se está quedando atrás, ¿no? Y eso hace que uno sienta muchísimo miedo, entonces uno como que se echa para atrás y uno entonces ahí se devuelve, tiene uno que vencer eso para uno poder lograr lo que es esa práctica. Pero ese temor nos impide a nosotros avanzar también en muchos otros aspectos, como por ejemplo lo que es el sacrificio por la humanidad. ¿Mm? Nos da muchísimo miedo salir a regar volantes, por ejemplo, por el que dirán, ay, que me van a llamar fanática, que se van a burlar de mí, que si me preguntan entonces no voy a saber qué es lo que voy a decir, que si me meto por tal o cual calle, entonces ahí van a venir y me van a atracar y me van a robar. Y todos esos pensamientos comienzan a proyectarse por nuestros yoes ahí en nuestra mente a través de lo que es la imaginación mecánica, ¿sí?
Y lo mismo, cuando hablamos de ese proceso de muerte psicológica, que tenemos que trabajar un yo. En días pasados hablábamos acerca de lo que es el miedo a la muerte, ¿no? Entonces uno tiene miedo de eliminar tal o cual defecto psicológico, de enfrentarse con tal o cual defecto psicológico y así sucesivamente, ¿sí? Y pues todo esto tiene uno que resolverlo, porque mientras la imaginación no resuelva, pues la voluntad no va a trabajar. Mientras nosotros estemos allí imaginando, pensando todas esas situaciones terribles, ¿no?, que nos pueden pasar mientras estamos haciendo la práctica o desarrollando los tres factores, pues obviamente nuestro ánimo va disminuyendo en torno a hacer esas prácticas. Nuestro ánimo va mermando, ¿sí? Y el miedo entonces se va alimentando. Y si no tenemos ánimo, si no tenemos fuego, pues obviamente no va a haber voluntad para ponernos manos a la obra en torno a lo que son las prácticas y el desarrollo de los tres factores. Entonces, para nosotros trabajar este miedo, ¿qué hemos de hacer? Tenemos que descubrir quién o quiénes están detrás de esa imaginación mecánica, ¿sí? Ahorita les daba un ejemplo. Bueno, tengo miedo de salir a regar volantes o tengo miedo de foguearme. ¿Por qué? Bueno, es que si me ven por ahí me van a decir que yo soy una fanática, que yo estoy loca o se van a burlar de mí. Entonces ahí descubrimos que tenemos unos yoes burlones, porque recuerden que todo lo que se manifiesta en nuestras proyecciones, en esa imaginación mecánica, son nuestros yoes. Esos actores están en nuestra psicología. Entonces ese yo que se ríe, ese yo que se burla de mí allí en esa proyección, pues es un defecto psicológico mío que yo tengo que trabajar. Es un yo burlón, es un yo que se ríe de los demás, ¿sí? Es un yo de la vergüenza, qué vergüenza. Entonces, si me preguntan algo y no sé qué responder, qué vergüenza si en el fogueo, por ejemplo, me equivoco, entonces lo que digo algo mal, entonces el instructor pues ahí me da pues una corrección y los demás compañeros entonces me critican y se burlan de mí. Todo eso es parte de mi propia psicología y todo eso se resuelve allí, en ese terreno, con la muerte psicológica. Que me voy a acostar y entonces voy a hacer mi práctica del desdoblamiento astral y en ese momento comienzan a llegarme todas esas fantasías de que me aparece un demonio, por ejemplo. Bueno, pues hay que observar mejor ese demonio que aparece pues allí en mi fantasía para ver qué es lo que hace, cómo me ataca, porque ese demonio es parte de mi propia psicología. Toda esa perversidad pues está allí adentro de mí. Entonces ya cuando uno elimina todo eso de su psicología y pues ya la imaginación puede ser utilizada de forma consciente, bueno, pues hemos trascendido ese miedo, hemos trascendido ese temor. Entonces allí, pues esa imaginación consciente lo que nos va a llevar es a alimentar ese ánimo. Recordemos que la mente es el aire y la emoción es el fuego o el ánimo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a una práctica, imaginamos conscientivamente cómo nos desdoblamos, cómo logramos acceder a esas dimensiones superiores, pues eso mueve esa emoción, mueve esa motivación y ese fuego. Y ese fuego nos impulsa entonces a hacer, nos motiva a ir a hacer lo que es la práctica. El cuarto aspecto del fracaso viene siendo la falta de objetivo. Es muy importante, sumamente importante que nosotros tengamos un objetivo. Que nosotros para todas las prácticas que vayamos a hacer recordemos ese objetivo. ¿Para qué son esas prácticas? Por ejemplo, si vamos a hacer la práctica de la mantralización de la O. ¿Para qué es esa práctica? Esa práctica es para despertar o desarrollar la intuición. Entonces, ese es el objetivo. Ustedes ven incluso que todos los lunes, cuando nosotros vamos a hacer las prácticas guiadas, pues allí le pedimos a nuestros padres internos que nos asistan en esta práctica que tiene por objetivo tal o cual cosa. ¿Sí? Ahí nos recordamos. Incluso algo que me ha servido a mí bastante
como uno tiene pues esa capacidad de concentración tan atrofiada, es por ejemplo, si yo estoy haciendo la práctica de mantralización de la O, cada vez que vaya a mantralizar, pues vuelvo y me recuerdo, ¿no? El objetivo, que es para despertar la intuición. ¿Sí? Porque a veces uno está ahí mantralizando y uno está desconcentrado, distraído y no recuerda con qué propósito está haciendo la práctica. No está esa debida intención, ¿no? De por qué yo estoy mantralizando. Entonces yo constantemente cuando veo que llega un pensamiento, me saca, por ejemplo, de concentración, pues vuelvo y recalco ese objetivo de por qué pues estoy haciendo esa práctica. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer la práctica del astral, pues hay que tener un objetivo. Porque imagínese usted que logre uno entonces salir al astral y pues pierda esa oportunidad porque cuando sale al astral no sabe para dónde va, no sabe qué pedir, no sabe qué preguntarle al ser. Con tantas cosas que hay para investigar, sale uno al astral, entonces no sabe qué es lo que va a hacer. Entonces ahí pues vuelve y se despierta y perdió pues esa maravillosa oportunidad. ¿Mm? Cuando una persona tiene un objetivo es como el punto al cual nosotros queremos llegar. Entonces, cuando nosotros salimos de nuestra casa, pues hay un punto al cual nosotros queremos llegar. Queremos llegar al trabajo, queremos ir a tal o cual sitio de recreación. Pero si nosotros salimos de nuestra casa y no tenemos ese punto al cual nosotros queremos llegar, pues lo que vamos a estar es deambulando por ahí. ¿A dónde vamos a llegar? Incluso pues hay un compañero que decía que de 1000 barcos que salen del puerto con un objetivo, 1000 barcos pues llegan a su objetivo. Entonces imagínense ustedes, ¿no? Un capitán que salga en su barco con todos sus tripulantes, sus marineros y allá pues ¿a dónde vamos? ¿Para dónde tomamos? ¿Para el sur, para el norte, el este o el oeste? Obviamente pues se va a perder en el mar, ¿sí? El objetivo pues tiene que ser algo que nosotros realmente querramos, que realmente nos motive, por ejemplo, hablando de lo que es el astral, porque esto nos va a mover la emoción. Recordemos que pues el mundo astral está relacionado con lo que es la emoción. Y si es algo que nos mueve, algo que nosotros en realidad, en verdad, pues queremos saber, pues todo ese fuego va a hacer que nosotros sí o sí logremos lo que es ese desdoblamiento astral. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, pues todos los veranos hacían unos viajes al campo en mi casa y eso era algo que yo disfrutaba bastante. Yo recuerdo que cuando llegaba ese día, el día anterior, pues mi madre decía, mañana tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana porque pues tempranito hay que prepararse para irnos a ese paseo, ¿sí? Y yo me acostaba con tal emoción que a las 6 en punto abría yo los ojos, sin alarma, sin que mi mamá viniera a despertarme, sin ningún ruido que me molestara ni nada por el estilo, simplemente a esa hora en punto abría yo los ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque era algo que me motivaba muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces ya llegaba ese momento, llegaba esa hora y bueno, ahí por esas ansias que tenía yo de ir a ese sitio me despertaba. Lo mismo pasa con las prácticas, lo mismo pasa con el desdoblamiento astral. Es bueno que nuestro objetivo pues sea tan detallado como posible, o sea, tan detallado como sea posible. Si nosotros queremos conocer y hablar con un maestro, pues hay que también definir qué es lo que le vamos a preguntar a ese maestro. Porque imagínense ustedes, uno hace su desdoblamiento astral, lo logra. Padre mío, Señor mío, llámame a tal maestro, el maestro Jesús, el maestro Buda, el maestro Samael o Rabolú, el quiera. Entonces, cuando llegue el maestro, no sabe uno qué preguntar. No, entonces ahí pues tiene uno que tener claro, ¿no? El objetivo que uno quiere cumplir. Y bueno, como les decía, en todas las prácticas, todas hay un objetivo. Todas hay un objetivo. Que la transmutación de las fuerzas cósmicas. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? El objetivo, pues, es que nosotros ayudemos al planeta Tierra en ese proceso de transmutación de esa energía
Hay que los derviches también tienen un objetivo, equilibrar lo que son los tres cerebros, armonizar lo que es la emoción, ¿sí? Poner los chakras a girar de la forma correcta en la cual tienen que girar. ¿Cuál es el objetivo de nosotros hacer una meditación trascendental? Bueno, poder acceder a la sexta o séptima dimensión, experimentar cómo es vivir sin el ego, ¿sí? Experimentar lo que es el vacío iluminador, ¿sí? Todo, absolutamente todas las prácticas tienen un objetivo. No es que simplemente vayamos a hacer las prácticas eh, porque sí, ¿sí? Y pues estos aspectos que nosotros hemos visto, si ustedes se fijan, lo que es la fe, lo que viene siendo, pues, la falta de fe, perdón, lo que viene siendo el temor, lo que viene siendo la falta de objetivo, pues eso lo encontramos en la falta de concentración. La concentración engloba, ¿no? Todos estos aspectos. Veíamos cómo para lograr la concentración tenemos que ponernos un objetivo, tener un solo pensamiento en torno a aquello que nosotros vayamos a hacer, ¿sí? Teníamos que ver cómo debemos de meterle el ánimo y cómo debemos de, pues, empezar a hacer y luego mantener el control. Entonces es ahí donde cuando vengan esos yoes a querernos meter miedo, tenemos que aplicar lo que es la muerte psicológica, ¿sí? O a querernos hacer sentir duda, ¿no? O ponernos escépticos. Ahí pues aplicamos esa muerte psicológica para llegar a ese punto donde pues nos concentremos y podamos tener éxito en la práctica, podamos experimentar pues ese acierto. Ya para finalizar, hay algunas reglas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para lograr el triunfo en las prácticas. Lo primero es saber anhelar. ¿Eh? Saber anhelar. Anhelar es querer, querer algo, ¿no? Cuando uno quiere algo, pues uno realmente se pone a hacerlo, uno se dispone a hacerlo. Yo quiero experimentar el desdoblamiento astral, quiero experimentar esa quinta dimensión inferior, ese mundo de los sueños, quiero saber qué se siente, ¿no? Ahí uno pues está anhelando. Esto se está pasando por acá. Bueno, ahí uno pues está anhelando, ¿sí? Es como desear, es querer pues hacer algo. Y luego de que ya uno anhela, que uno quiere hacer algo, pues hay que saber osar. Osar es atreverse, es ponerse manos a la obra, es ponerse pues a hacer su práctica, los pasos de la práctica como tienen que ser. Que eso es otra cosa también que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Porque hablamos de hacer el desdoblamiento astral o cualquier otra práctica, pero allí se nos mete mucho la pereza y también no hacemos las prácticas como debemos de hacerla. Por ejemplo, para lograr el desdoblamiento astral, tiene uno que hacer sus conjuraciones, Belilín y círculo mágico, para evitar lo que son parálisis del sueño. Entonces ahí nos coge la pereza y no queremos saltarnos ese paso. Nos da una parálisis del sueño y eso alimenta más nuestro miedo, entonces menos vamos luego a querer hacer pues la práctica, ¿sí? O obviamos lo que es la relajación. Y pues recordemos que para lograr el desdoblamiento astral consciente, el cuerpo tiene que estar sumamente cómodo, distensionado, porque el cuerpo tiene que dormirse, estar en total reposo, y la conciencia, la mente, pues tiene que quedarse despierta, ¿no? Y para eso tiene que haber una buena relajación. Pero uno obvia eso. Nos relaja la emoción, nos relaja la mente, nos relaja lo que es el cuerpo físico, luego siente uno pues toda clase de incomodidades y sensaciones desagradables, emociones que no resolvió, que no trabajó, que se dieron durante el día, ¿no? Entonces ahora pues uno está experimentando todo eso y bueno, no se logra lo que es la práctica. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Los pasos de la práctica y que los estemos haciendo pues de forma correcta. Luego, pues, o bueno, en ese mismo tenor está el saber hacer. Que nosotros pues pongamos la voluntad para ponernos manos a la obra en torno a lo que es la práctica, los pasos de las prácticas, como tienen que ser llevados y saber recordar, tener muy en cuenta que quien hace es el ser. Nosotros hacemos la mímica,
realmente. Nosotros ponemos la voluntad, ¿no? Nosotros decimos, bueno, voy a ir a hacer la práctica, pero al fin y al cabo, quien logra, o sea, quien nos desdobla, quien nos lleva a esas dimensiones superiores, como todo lo demás, por ejemplo, quien mata los yoes, los defectos psicológicos, cuando uno pide muerte, pues es nuestro ser. Entonces eso hay que saberlo, porque entonces nos toma el orgullo. Ah, es que yo me desdoblo. Es que yo puedo entrar a la sexta o a la séptima dimensión. Es que yo mato los yoes. Realmente nosotros pues ponemos la voluntad y hacemos ahí la mímica de la práctica. Quien hace siempre pues es nuestro ser. Sí, es nuestro ser. Bien, y ya pues para finalizar, el saber callar. Sumamente importante. Nosotros somos tremendamente sapos, tremendamente pues habladores. Entonces hay que trabajar esos yoes, esos defectos que nos llevan a constantemente pues estar exponiendo y estar contando aquellas cosas que son íntimas, aquellas cosas que son de nuestro ser. A estar contando, por ejemplo, nuestros astrales. Recordemos que pues el astral pues es nuestra psicología, lo que se está develando allí. Y no debemos contar esos astrales porque nos estamos desnudando frente a otras personas que uno no sabe las intenciones que tiene esa persona. Pero también tenemos nosotros que observar nuestras intenciones, el por qué contamos nosotros nuestros astrales, ya sean astrales malos, ¿sí? O ya sean astrales buenos donde nos muestran una experiencia muy bonita o nos muestran algún avance que nosotros hayamos tenido. En una y en otra cosa, pues eso nos perjudica y allí pues estamos contando cosas que son de nuestro ser y que nuestro ser nos confía, pero nosotros violentamos esa confianza. Y cuando hacemos esto, ¿qué pasa? Pues entonces allí nos van coartando esos astrales. Nos van poniendo ese karma que se le conoce como noche cósmica. Y cada vez se va a hacer pues más extenso si nosotros seguimos incurriendo en el error de continuar contando nuestras cosas, contando esos astrales. Una persona cuando aprende a callar, pues todos los días o siempre le está mostrando cosas. ¿Sí? Pero si la persona está de zapa, si la persona está hablando, pues cada vez le muestran menos. Hasta incluso esa noche cósmica, como se le conoce, puede extenderse hasta un año, ¿no? Si uno incurre y dependiendo también de lo que uno cuente, dependiendo pues el tamaño del delito, ¿no? Pues ahí le meten a uno su noche cósmica. Entonces ahí tenemos esas 4 reglas: saber anhelar, saber pues movilizar, ¿no? Esa emoción en pos de las cosas de la conciencia. Otra cosa también es que recuerden que nosotros tenemos que estar autoobservándonos en todos los centros, ¿sí? Y nosotros durante el día, cada vez que un defecto se nos quiera manifestar a través de ese centro emocional, si nosotros estamos eliminando esos defectos que se quieren manifestar a través de la emoción, vamos a estar liberando fuego, vamos a estar liberando esa energía anímica. Vamos a ver cuando pues nos pongamos a hacer una práctica, vamos a tener todo ese ánimo para hacer esa práctica. A diferencia de cuando nosotros pasamos todo el día sintiendo agrados y desagrados. ¿Por qué? Porque la energía de ese centro está siendo consumida. Lo mismo también, por ejemplo, con el centro mental. Si uno se está autoobservando, está impidiendo que los yoes utilicen mal esa energía mental, vamos a ver lo fácil que se nos va a hacer a nosotros concentrarnos. Porque para uno concentrarse en una práctica, uno necesita energía. Recuerde que la conciencia necesita energía, pues, para manifestarse. Para uno utilizar esa imaginación consciente necesita energía. Pero ¿cómo vamos a tener esa imaginación consciente si ya pues esa energía ha sido absorbida por los yoes a través de todo tipo de imaginación mecánica, proyección y fantasía de esos defectos psicológicos? Y así sucesivamente, ¿sí? Bien,
Ya con eso, pues finalizamos esta práctica, esta conferencia, perdón, del día de hoy. Vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o inquietud con respecto a este tema para darle solución y profundizar pues un poquito más en caso de que sea necesario. Por aquí nos